Este, la semana pasada pusieron el capítulo 42. No sé por qué yo no estuve presente, no recuerdo de ser la luz, pero el hermano, o no sé, no recuerdo. El hermano Iván sí estuvo aquí presente. Entonces, hay algo interesante, ¿no? Hay cuatro hombres, o sea, cuatro varones, cuatro estilos de liderazgo aquí. Y está la actuación, por supuesto, de un solo Dios. Y la pregunta para analizar aquí es, ¿qué aprendemos de Jacob? ¿Qué aprendemos de los hermanos de José o los hijos de Jacob? ¿Qué aprendemos de José? ¿Qué aprendemos de Dios? En esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque José hace una parte, él impulsa algo. Disculpe, Jacob impulsa algo. Los hijos de Jacob o los hermanos de José, como ustedes quieran verlo, también actúan de una forma que es interesante analizarla. Pero también José, ¿cómo actúa él? ¿Qué hace? ¿Qué aprendemos nosotros de José? Pero también, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de él? ¿Ok? Entonces, es interesante todo lo que podemos sacar de esta estructura como hombres de Dios, como líderes, como seres espirituales que nosotros somos. Entonces, ¿qué es lo que esto nos trae a nosotros a colación? Hermano Iván, es suyo el micrófono para que nos ilustre Amén, con hermanito. con Bueno, esta. ya en este capítulo 42 viene la historia donde los hermanos viajan a Egipto. Entonces, lo que aprendemos, lo que yo puedo ver acá, es como el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios y las situaciones que tuvo que pasar José, ¿verdad? Casos, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos, estuvo preso, salió del agujero donde lo veía, fue esclavo, llegó de Potifar, pero en todo esto va Dios guiando. Una de las cosas que sí me gusta a mí, y siempre me gusta repetirlo porque esta, esta historia casi me la sé de memoria por el sentido de que utilizo mucho especialmente para llevar un consejo para aquella persona que está tribulada, que está pasando por situaciones. Entonces la gente, me es fácil contarla de lo que le pasa a José y cómo por su fidelidad, ¿verdad? Por ser fiel a Dios, siempre estuvo con él. Y vemos a Jacob, ¿verdad? Que aquí es donde ve el papel de Jacob, donde prácticamente lo prepara, ¿verdad? Porque a pesar de que era su hijo más querido, más preciado, le da su túnica, pero al mismo tiempo lo forma. Eh, Podemos ver ciertas cuestiones de José anteriormente, le da su túnica de colores, y aprendo pues que aquel que más brilla, o hay que recordar, el que más brilla, a ese le van a poner más cuidado. Sus hermanos pues le tuvieron envidia. Entonces, ¿cómo vemos esa situación que usted cuando está mejor con Dios lo apoya? Va a tener que quien le envidie o le lleve la contraria. Pero en este caso yo aprendo mucho acá porque a pesar de ser esclavo, un esclavo hay que entenderlo porque a veces nosotros no entendemos el concepto de esclavo. Esclavo en ese tiempo era en el sentido alguien que como que muriera, como que estaba muerto, pues por ejemplo, era algo que iba a desaparecer, ya se daba por hecho, pero más sin embargo está la mano de Dios, luego lleva de Potifar, es el segundo de él, luego tiene problemas, va a la cárcel, también ayuda panadería de copero, y vemos ahí que ese el servicio, que es la parte importante que se destaca y siempre sirviendo, y es en esa parte Dios siempre lo va a recompensar. Luego lo colocan el segundo del faraón, le dan toda
la potestad de tener solamente Faraón podía estar arriba de él. Y aquí ya se viene la parte de la escasez, cómo Dios prepara a estas personas. De ese territorio iba a tener una escasez, ¿verdad? Entonces ya Dios prepara a este hombre y le dice la quinta parte tiene que guardarla. Le revela los sueños y entonces ya empieza a hacer, ya Jacob manda, envía a que viajen a Egipto, ¿verdad? Por la hambruna que están pasando. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos cómo Dios, y esto yo lo veo bien claro, aquí aprendo una lección. Cuando yo estoy orando, yo miro que no hay respuesta, es porque Dios está viendo otro panorama que yo no lo miro. Y aquí por mucho de que usted vea en el panorama, ¿verdad? Esa hambruna es difícil. Una hambruna es algo difícil. ¿Cuánto esta gente no pudo orar? Pero, pero todo se daba para que se diera este proyecto, para que estas personas viajaran a esa tierra de Egipto. Entonces, y ahí en ese 42 me gusta porque ahí es cuando se encuentran. Se encuentran, no se dan cuenta quién es José, ¿verdad? Aquella persona que era el menor de ellos, una persona que prácticamente eh, solo recuerdo cuando llegamos, acá viene aquel que él dice que va a ser, que está soñando que nosotros eh, se le vamos a hincar. Empezaron incluso en ciertos momentos se burlaban de él. Y vemos un papel, pues un papel de andar, de ser chismoso a ser una persona totalmente diferente acá. Entonces, y aquí me gusta porque este 42 José hace una prueba. Dice que los acusa de espías. No, ustedes vienen a espiar acá porque están vigilando de que quieren de entrar, quieren invadir. No sé cuántas cosas no pudo pasar ahí, pero esa acusación realmente era una prueba que les hacía para ver. Él estaba como investigando y les hace lo hace pasar como pruebas, tribulaciones. Fíjense bien cómo los atribula él ahí. Pero claro, y aquí yo me gusta esto porque José no les va a poner algo que no puedan ellos sobrellevar. Y vemos el papel de que nos dice Dios, y Dios, José ahí lo vemos el papel de Cristo, el papel de Dios. Entonces dice que no nos va a probar, no las hacía pruebas así como que no podían sobrellevar, sino cosas que se podrían dar. Luego viene cómo se revela a sus hermanos, y es algo hermoso, ¿verdad? Cuando se revela a su hermano, tuvieron que hacer el proceso de llevar a Benjamín y se revela, pues yo soy el que tuve, que ustedes enterraron y ellos se quedan sorprendidos, ¿verdad? Y ya, les empieza a proveer, ¿verdad? Y aquí me gusta mucho porque aquí esta parte de nosotros, cuando Él provee el grano, provee el alimento, y es la misma situación, el papel de Jesucristo, yo soy el pan y aquí le está dando la comida física, pero a nosotros Jesucristo nos vino a entregar algo superior, que él dijo que era el pan de vida, y luego los lleva para que lleven a sus casas, ¿verdad? Y aquella aflicción que se puede llevar, que pudieron haber tenido estas personas, se vuelve algo maravilloso, se vuelve maravilloso donde ellos reciben. Es que no sé cómo podría ser. Quisiera estar como allí dentro y tener porque aquí hay son choques de mucho estrés, ¿verdad? Por las acusaciones, ese estrés que les produce, y se puede imaginar cuando les dice lleven a su casa qué bonito ese papel que desarrolla José ahí. Entonces, y entonces, y bueno, esa parte es la que a mí me llama mucho el interés, ¿verdad? Porque tenemos un ejemplo muy hermoso, ¿verdad? Como, y especialmente Dios no nos va a probar más allá, aprendo que Dios siempre no nos va a probar más allá de lo que podemos soportar. Y en caso de, aunque fue dura la prueba, pero ellos la pudieron pasar y pudieron ellos hacer ese viaje hermoso que tuvieron a Egipto. Que Dios le bendiga, hermano.
Gracias, mi amado hermano en Cristo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Excelente resumen. Algo muy bonito. Aquí hay dos frases que me gustan. Me gusta mucho una frase que usted dijo, hermano Iván. Él comenzó a proveerles. Me gusta mucho esa frase. ¿Por qué? Porque en esa frase entendemos la provisión de Dios. Me gusta una frase que, sí, que dice la Biblia, que dice aquí, cuando dice que descendieron a Egipto, dice, y José era el Señor de toda la tierra que vendía a todo el pueblo. José cuando vio a su hermano los conoció, mas hizo que no los conoció. Dice la Biblia, ¿no? Y José, cuando vio a su hermano, los conoció, me hizo que no los había conocido, les habló ásperamente y le dijo, ¿de dónde habéis venido? Yo respondiendo, de tierra de Canaán. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Esa frase es muy bonita porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nosotros no conocemos al Señor, no conocíamos a Cristo, no reconocíamos al Señor. La tristeza, la tristeza, el pecado, la culpa, la falta de claridad en mi relación con Dios, la falta de luz a través de la palabra hace que yo no reconozca a Cristo aunque lo tenga al lado. Aunque lo tenga ahí pegadito, hace que yo no lo reconozca. Me hace acordar a cuando Cristo dice, mira, cuando tú le das de comer a uno de estos pequeñitos, a mí me lo das. Oye, pero ¿en qué momento yo le di de comer, yo vestí, yo hice, bueno, cuando se lo dabas a él, a mí me lo daban. A veces no reconocemos la bondad, la misericordia, la necesidad de Dios, de Cristo, cuando estamos tan cegados en este caso están cegados en su pecado, pero a veces estamos cegados en nuestros propios intereses, estamos cegados en nuestro egoísmo, estamos cegados en nuestras vanidades, en nuestro orgullo. Hay una canción que escuché recientemente que es El retrato de mamá, ¿no? En el retrato de mamá dicen que es un reclamo que un hermano le hace a su hermano. Él tenía una casa lujosa, muy bonita, chévere, y dice, mire, todo esto está lleno de joyas, todo esto está hermoso, pero te hace falta la joya más hermosa. Y le dice, dime, ¿dónde está en todo esto el retrato de mamá? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está la joya más hermosa, la que hizo posible desde que tú nacieras esto, ¿no? Entonces, a veces por nuestras frustraciones. Tenemos a un Cristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, que lo excluimos y no lo vemos, ¿no? Y no lo conocemos, aunque lo tenemos ahí, ¿no? Observe la pregunta que hace José, ¿no? ¿De dónde habéis venido? Y fue la misma pregunta que hizo Dios en el cielo a Satanás, ¿no? ¿Para dónde estabas? La misma pregunta que le hace Dios a Adán. Mira, chamo, ¿ustedes dónde estaban? No, no, te dimos y nos escondimos, nos dio pena, ¿no? Ah, entonces es una pregunta que nosotros nos hacemos también, ¿no? O sea, oye, ya va, ¿de dónde hemos venido nosotros? Y Jesús dice, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy, yo sé de dónde he salido, dónde estoy, yo estoy claro dónde estoy, entonces sé lo que tengo, ¿no? Entonces, si yo estoy claro de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy a llegar, tengo claro los pasos a seguir, ¿no? Entonces, es bien interesante, porque nosotros aprendemos de estos hombres exactamente la capacidad de celebrar, importante para la iglesia. No sé si el hermano Gerson o alguna de las hermanas tiene algo que aportar aquí en este capítulo que magistralmente dijo el hermano Iván. Entonces, si tenga algo que aportar el hermano Gerson o le damos el pase a alguna de nuestras hermanas amadas. Buenas noches, hermano, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Sí me oye, verdad? Amén, hermano. Claro. Tomando en cuenta
sobre algunas palabras que dijo el hermano Joel sobre la culpa, el pecado, la tristeza. Todas estas cosas por el cual nos conlleva algo, ¿no? Sea bueno o sea malo. Realmente nunca he podido darle certeza al resultado sin que llegue. Antes de tiempo nunca he podido saber el resultado de las cosas. Pero aquí en el 42, sobre la enseñanza de Dios por medio de José a los hermanos. Y no solo los hermanos, porque aquí había una circunstancia de necesidad que era los alimentos, por una causa que bueno, había hambre, ¿no? En la tierra por medio del mandato de Dios, ¿no? Pero el punto que más me resalta a mí es que todos los pueblos tenían que llegar a donde estaba José. Y la causal era la falta de alimento. Haya culpa, haya pecado, haya tristeza. Era un solo objetivo, saciar el hambre. Saciar el hambre, la necesidad. Es algo que puedo decirlo que lo vivimos acá en Venezuela. Y la situación económica de Venezuela debilitó a muchos ministros, a muchos predicadores del evangelio, a muchos hermanos también. Los llevó al pecado, a la tristeza, a las culpas. Y se alejaron. Ahora hay una nueva opinión de que se van a devolver al país, se van a devolver. Pero esta hambre lo voy a llevar al hambre espiritual, al hambre de saciarse de la palabra de Dios. Yo estuve aproximadamente como 7 días en San Cristóbal ahorita, pero cuando mi papá le pasó el accidente, yo estaba haciendo unos trabajos que duré 20 días, gracias al aporte de los hermanos que me colaboraron y eso, pude resolver algunos asuntos económicos. Pero hasta el día de hoy, a la persona que yo le trabajé en Colombia no me ha cancelado el dinero. Eso ha puesto en mí un enojo, ha puesto a mí en más acercarme a Dios, en más oración, en más confiar en Dios, porque el enojo es pecado. Y ese enojo me ha traído tristeza. Incluso estoy todavía afónico, tengo 10 días enfermo, pero duré 4 días en cama del dolor de huesos, una diarrea crónica, dolor de cabeza y esa falta de la culpa. ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué hice yo para merecer todo esto? No, realmente es en la trayectoria que tiene José, en todo lo que ha pasado, porque viene algo grande que Dios va a colocar en mí, que Dios me está moldando para que yo siga sirviéndole. Entonces, en el último aparte, en los 3 últimos versículos, del 42, 36, 37 y 38, permítame leerlo, hermano. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. Eso era una tristeza de Jacob. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. En estos días, a un amigo, también es hermano en Cristo, está alejado, pero Dios me lo ha puesto otra vez en el camino. Y le he predicado estos días. Lo llevaron preso. Había una redada en el barrio donde él vive, y él va llegando de trabajo ya a casa a las 6 de la tarde y se lo llevan detenido. Duró 3 días detenido, pero resulta que a él lo llevan porque todavía el expediente estaba abierto. Y los 3 días que duró,
para la gloria de Dios, se lo cerraron. Hablando con él dice que cuando lo toman preso, que le colocan a su esposa, lo encañonan, lo medrantan, lo extorsionan, fue lo peor que le está viviendo, porque está recordando cuando se lo llevaron detenido casi 3 años, donde su memoria y su corazón está pensando de que lo van a envolver y lo van a involucrar. Y para él fue lo peor que estaba viviendo en esos 3 días. Pero cuando resuelven el problema y más bien le cierran el expediente porque ya es una persona libre de toda culpa, se da cuenta que Dios ha estado con él y la victoria ha llegado. Entonces Jacob no se daba cuenta de la tristeza que para él era una gran alegría. Verso 37. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Ahí hay una culpa. Rubén sabía lo que él estaba diciendo. Rubén ya tenía peso de papá, era un padre y sabía que el dolor de padre es fuerte, que le llega a pasar algo a un hijo. Verso 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob tenía mucha culpa, Jacob tenía mucha tristeza, Jacob se sentía en pecado. Pero a veces nosotros desconocemos las circunstancias, desconocemos los propósitos de Dios. Y yo aprendí todos estos 2 años, todos estos 3 años, 4, 5, 10, 13, ya hoy para 14, que debemos confiar en el Señor, ahí está la victoria. En Él tenemos que confiar, hermano. Entonces, que Dios me lo bendiga, varón. Gracias, amado hermano en Cristo. Dios te bendiga grandemente. Así es, muchas veces las circunstancias de Dios, nosotros no lo entendemos, pero nos lleva por caminos de bien. No sé si alguna de las hermanas tiene algo que aportar. Aquí tiene el micrófono. Hermano Gerson. Hermano Gerson. ¿Vas a aportar algo más? ¿No? No, está bien, dejé el micrófono abierto. Ah, ok, fino. No sé si alguna de las hermanas quiera aportar algo para poder darle el paso a nuestro hermano Roberto. Una de las hermanas que quiera decir algo acerca de este capítulo maravilloso, que aprendemos mucho de él realmente. No sé si alguna de las hermanas quiera. La dejo con ustedes, hermanas. Elizabeth, hermana Nelly, hermana Ali, hermana No, Andrea. está bien, está muy claro con la explicación tuya, la explicación del hermano, pues deja un poquito para uno, pero estamos clarito sobre el mensaje hermoso de este capítulo. Gracias, hermana Ali. No sé si la hermana Andrea o la hermana Nelly o la hermana Elizabeth. No sé. No, hermanito, está bien que siga el hermano Roberto, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Gracias a Dios. Gracias, Joel, y gracias a todos por sus aportaciones. No hay duda que las preguntas que hizo Joel sobre esto, el papel de cada quien, una cosa que a mí me resaltó es que cuando los hermanos de José cuentan su historia, no la cuentan verídicamente. Distorsionan el pasado, y eso es una de las cosas que hacemos nosotros. Una de las razones por las cuales no nos arrepentimos, no nos bautizamos muchas veces, es porque modificamos nuestra propia historia de lo que hemos hecho. O sea, tratamos de esconder el pecado que tenemos e inclusive con toda intención lo omitimos, ¿verdad? O sea, aquí cuando ellos le explican a José de quiénes son, de dónde son, y de hermanos, y que uno murió y todo eso, es así. Eso lo debemos de tomar en cuenta, de que eso lo hace que la gente realmente causa sufrimiento. El remordimiento, el dolor, el saber que has pecado, eso debe de producir remordimiento. Eso es buena indicación de que a lo mejor te vas a arrepentir. Malo fuera que pensaras
dentro de ti que lo que hiciste mal está bien. Eso sería lo malo, porque entonces nunca te arrepentirías de tu pecado. Entonces, aquí nos damos cuenta que ellos, ¿verdad? Y ahí, cuando ellos se sinceran con ellos mismos, el versículo 21 dice, entonces se dijeron el uno al otro, de los hermanos, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Están hablando de lo que le hicieron a José, claro. ¿Ok? Porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. O sea, han venido a reconocer. Uno de los trabajos que tenemos cuando estamos evangelizando a las gentes es esa. Es esa. A veces es una situación fea, pero claro, no es cuestión de nosotros acusar a la persona de que es pecador. Lo que él o ella reconozca su verdadera situación, sea sincera y reconozca, porque de otra manera nunca va a cambiar. El perdón, aunque Dios lo da, es unilateral, pero el que no se arrepiente, no le entra el perdón, ¿verdad? No le entra, o sea, lo ignora. Tú echaste la flecha, pero no le pegó, no le pegó al blanco, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta esa parte, solamente quiero recordar. La otra cosa que quiero que veamos es que lo que dijeron al principio era que aquí lo que juntaba a toda esta gente era el hambre. Y el único lugar a donde podían ir era Egipto. Y eso sí me lleva a Hechos 4, cuando Pedro dice, ningún otro hay salvación, ¿verdad? Sino en Cristo. No hay otro camino. Para la salvación no hay otro camino. Y el único camino aquí era Egipto. Entonces, una vez que se dan cuenta, en el versículo 43, en el capítulo 43, nos vamos a dar cuenta de que ellos, o sea, Jacob y sus hijos, se dan cuenta de que este es el único punto de referencia para poder salvar sus barrigas, para poder comer, ¿verdad? Y entonces no van a ir nada más con dinero, van a ir con regalos, obsequios y toda clase de cosas, ¿verdad? Y bueno, nosotros nos diéramos cuenta, si nos diéramos cuenta de que el único Salvador es Cristo Jesús y la única forma que podemos llegar a Él, seríamos ricos para con Dios, no ricos para con nosotros mismos, no ricos para con Dios, ¿verdad? Estaríamos buscando agradar a Dios porque es cuando nos damos cuenta de que esa es la situación. Y físicamente era muy obvio. O sea, estas gentes no podían irse a China o a Rusia o a Estados Unidos a buscar comida. Tenían que ir a fuerza a Egipto. Era el único lugar que había, no había otro lugar. Entonces, y nosotros, ¿a dónde podemos ir? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros también os queréis ir? A los apóstoles, ¿qué contestó Pedro? ¿Recuerdan en Juan capítulo 6? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿No? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ok? Bueno, vamos a encontrar, a ver si la hermana Alex o Andrea o Nelly o Elizabeth quieren leer. Aquí Vamos a estoy leer. preparada. Vamos a echarnos el 43 completitos. Son 34 versículos. 10 versículos cada uno. Órale. Perfecto, 10 versículos cada una. Inicio. Capítulo 43 de Génesis. Los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro, sino traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro, sino traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron,
aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿aún vive vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podríamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Hasta ahí me dio hasta el 10. Yo sigo con el 11. Bien. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y déguela una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. ¿Hasta ahí os sigo? ¿Hasta ahí? ¿Quién sigue? Nelly o Elizabeth. La otra hermanita que está ahí donde dice Felipe, ¿quieres leer? El 20, Adelante. continúa el 20, ¿verdad? 21. El 21, ve. Pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimentos. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. El mayordomo les llevó a Simeón y todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer a sus asnos. Ellos por su parte prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues había oído que comería allí. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él.
José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Continuó, Y sígale de una vez, hasta el final. conmovido, conmovido por la presencia de su hermano y no pudieron contener el llanto. José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó, sirvan la comida. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos, que para los habitantes de Egipto era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servía porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos vivieron y se alegraron. Amén. Amén. Gracias, hermanitas, por esa preciosa lectura. Miren, lo primero que quiero que entendamos tiene que ver con el 42 también. La pregunta que sería es, ¿por qué creen ustedes que José le dice a ellos, la siguiente vez que vengan, traigan a sus hermanos, si no, ni vengan? ¿Verdad? Acuérdense que José es el que tiene la voz de mando, porque él es el que tiene la comida, ¿verdad? El grano. Él puede demandar lo que quiera. ¿Y quién es el que tiene salvación? Jesús, ¿verdad? Cristo. Y Cristo dijo, el que quiera ser salvo, nomás crea y venga aquí y acepte a Cristo en su corazón y será salvo. No dijo eso, ¿verdad? Dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. Ahora, es que no tiene ningún sentido lógico que un gobernador le pidiera a estos 11 o 10 hermanos que trajeran al otro. ¿Por qué? O sea, no tiene ningún razonamiento. Y no tiene ningún razonamiento que para yo recibir el perdón de los pecados me tenga que zambullir en el agua, de pies a cabeza, ¿verdad? No tiene sentido, pero eso es lo que Dios pide. Dios es el jefe, Dios es el que manda, Dios es el que tiene la comida espiritual, el que tiene la vida eterna, el que nos da a nosotros la supervivencia para no morir más jamás. Y Él puede exigir eso, y es lo que está pasando. Y vemos la lucha que es, no es una cosa cualquiera, porque dar a Benjamín, el padre físico, no quiere soltarlo. ¿Y quién es nuestro padre físico aquí en el mundo? Espiritualmente hablando. Satanás, el diablo, estamos en manos de él, ¿verdad? Tratar de escapar de los lazos del diablo. Según de Timoteo 2, 25, 26, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero es difícil, no es tan fácil. Dejar todas tus tradiciones, ¿verdad? Yo, así como estaban hablando de sus experiencias, Gerson y Joel y otros, ¿verdad? Yo me crié católico y cuando iba me decidí a convertirme, yo sentía que le estaba dando una patada en la cara a mis papás por las tradiciones que iba a dejar. ¿Qué iba a pasar con todas esas tradiciones católicas que teníamos? Los iba a echar uno por fuera de la borda, ¿verdad? Y esa situación es lo que está pasando aquí, que estamos viendo que no tiene ningún sentido lógico, sin embargo lo tiene que hacer. Pero a la hora de la hora, José va a dejar que vaya un camino. ¿Y qué es lo que le convence a José de que suelte a Benjamín? Fíjense bien, no es la oferta, porque Rubén le ofreció algo mejor. Le dijo,
mira, si tú no te lo devuelvo, puedes matar a mis hijos, como diciendo, para que veas cuánto tienes. Pero Judá solamente le dijo, yo seré el culpable, yo absorberé la culpa del otro. ¿Quién creen ustedes que decidió absorber la culpa del otro? ¿Quién llevó nuestras culpas? ¿Quién llevó nuestros pecados? Jesucristo cargó con Cristo. nuestras culpas. Fíjense todas las sombras que estamos viendo, que son tan maravillosas, ¿no? La sombra de Cristo está por todos lados aquí. Está en manos de José, en manos de Judá, en la forma de pensar de cada uno de ellos, para poder lograr lo que se tiene que lograr. Versículo 11 dice, entonces su padre Israel les dijo, fíjate, si así tiene que ser, hagan esto. ¿Verdad? Y no solamente Benjamín, fíjate, hagan esto. Dice, tomen de los mejores productos de la tierra, de sus vasijas, y lleven a aquel hombre como presente un poco de vaso. O sea, no te hagas tesoros a ti en la tierra aquí, sino hagas tesoros ¿a dónde? En el cielo. No seas rico para contigo, sino seas rico para con Dios. Seas rico para con Él. Dale todo, adorna el Evangelio, ¿verdad? Con las formas con tu comportamiento, con tu amor, con tu cariño, el fruto del Espíritu. Adorna el Evangelio. O sea, esas son las cosas que le hacen ricos a Dios. Ahora, cuando vio José a Benjamín, ¿verdad? Cuando vio José a Benjamín, ¿qué pasó? Se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró de felicidad, de emoción, de gozo, no de tristeza. Y a veces nosotros pensamos, bueno, yo me bauticé, ya, no pasó nada. Pero si te pones a pensar, el Señor Jesús, cuando tú te bautizas, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde hay alegría cuando un pecador se arrepiente? En el cielo, en los cielos. Alegría, alegría. Ese hecho que la gente lo bota por todos lados diciendo, no, hombre, el bautismo no es necesario, nomás acepta a Jesucristo en tu corazón y ya te das salvo. No, ese bautismo que tú participas, esa obediencia a Dios de una cosa que no tiene mucho sentido desde el punto de vista mundano, le agrada a Dios tremendamente, a Dios tremendamente. Tenemos que entender eso, porque si tú quieres saber qué es lo que le agrada a Dios, que le obedezcas en cosas que no tienen sentido, en cosas que no tienen sentido. Jesús vino a agarrar al mundo y voltearlo al revés, ¿no? Todo lo que el mundo piensa es aquí, es al revés. Eso es lo que vino a hacer aquí, ¿verdad? Y José está hablando de esa misma manera aquí, en un sentido, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, cuando vio Benjamín, se apresuró a llorar y después llegó otra vez con ellos. Ellos ya se habían postrado 2 veces ante él, sin entenderlo tampoco. Pero se cumplía la profecía, ¿verdad? Se cumplía la profecía. Eso es interesantísimo, ¿no? Que aunque no querramos. Por eso, y uno se pone a pensar, ¿qué querría decir Pablo cuando dijo que toda rodilla se doblará ante mí, ¿verdad? Aunque no quieran, lo van a hacer. Porque es la voluntad de Dios y Dios sabe hacerlo de una forma u otra, sabe tumbarnos al suizo. ¿Qué es lo que pasó con Daniel cuando tuvo la visión de Jehová? ¿Qué pasó con Ezequiel? ¿Qué pasó con Juan? Cayeron al piso, ¿verdad? Sí, con la cabeza en el suelo y no podían levantarse. Sí. En el caso de Daniel, Jehová le levanta. Da las fuerzas a él. Quiere que nos rindamos ante él. Nos rindamos. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El otro concepto que estaba hablando Iván, ¿verdad? El de un esclavo. Exactamente, y yo, él no tiene identidad, no tiene voluntad propia, no tiene, como si estuviera muerto. No es más que un robot a la orden de su dueño. Eso es lo que es un esclavo. Y qué bonito cuando Pablo escribe en Romanos en el capítulo 6, ¿verdad? Que somos esclavos del pecado o
siervos de la justicia. Realmente la palabra es la misma, nomás que suena muy feo decir esclavos de la justicia, pero mejor. Mejor ya no vivo yo. Eso ya indica, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Ok? Entonces, aquí está, se apresuró a salir. Ahora, el versículo 31, después se lavó la cara y salió, y controlándose, dijo, sirvan la comida. Esta es otra cosa que me encanta. Les sirve la comida, los separa, porque era una abominación para los egipcios comer con los judíos. Interesante, ¿no? Que después era una abominación para los judíos comer con los gentiles. Agarraron esa costumbre, ¿de dónde la aprendieron? Seguramente de los egipcios. Ahí, en vez de Dios, lo aprendieron de los egipcios, porque ahí estamos viendo a los egipcios dando el ejemplo a seguir, ¿no? Y así somos nosotros, ¿verdad? Si usted vive en Argentina o en Chile, le gusta el bife, el lomo, con un huevo encima, ¿verdad? Es la costumbre. Y si le dice a un venezolano que ponga un pedazo de carne asada y le pongo huevo encima, como que no pega. Pero sí, aquí está, ¿verdad? Le sirven, y me encanta que le dice que aunque no podía comer con ellos, Benjamín le dio 5 veces más. Una versión dice además muchas veces más, pero esta versión dice 5 veces más. Imagínense, 5 hamburguesas, 5 arepas, a todos los demás le da una y a este le da 5. O sea, no se notaría, no se notaría. No se notaría. Lo que quiero es que, es que se note, ¿no? Porque dice que estaban en fila, ¿verdad? De mayor a menor. Imagínense trayendo los platos a cada uno, con una hamburguesa, una arepa, ¿verdad? Un taco, lo que sea. Para el último, el más chiquito, 5. Ni sin preguntas, sin nada. ¿Cómo se Hermanito sentiría? Roberto, eso es como si usted llegara a una congregación a donde lo visiten. Ahí lo mejor se lo van a poner a usted. En en la cabeza de la mesa le van a poner el lomito a usted. Bueno, así pasa, pues. ¿Sabe? Porque Pero ¿qué indica eso? O sea, el agrado, la satisfacción. ¿Cómo de agradecido es José con esa petición, ¿verdad? Que traigan a Benjamín? ¿Y por qué era tan importante Benjamín para José? Porque eran hermanos de sangre, completitos, no medios hermanos, sino hermanos de sangre, físicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo les gustaría que cuando llegáramos al cielo, a todos los demás les dieron una arepa a cada uno y a mí me dieran 5? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la forma de obediencia, o sea, y no fue Benjamín el que lo... ¿Y quién es el que pudo decidir que Benjamín fuera? ¿Quién? Jacob. Jacob Papá. tuvo que decidir, ¿verdad? Claro, Dios es el que hace todo, pero el que tuvo que soltar a Benjamín fue Jacob, ¿verdad? Qué victoria tan tremenda para José, pero el gozo que tiene José por hacer eso. Ok, yo ya hablé bastante. Vamos a dejar unos 7, 8 minutos más para comentarios. ¿Hay alguna duda? Hermano Roberto, solamente aportar dos cosas. La primera, dice el versículo 16, vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres, degüella una red, prepárala, pues estos hombres comerán conmigo a mediodía. Cuando estemos en la eternidad con Dios, Jesús está preparando un banquete para comerla con nosotros. Jesús dijo, no volveré a comer esta copa del fruto de la vid hasta que venga en el reino de mi Padre. Y Él está esperando ese gran banquete para disfrutarla con nosotros. Y lo segundo, en el 20 dice, ay Señor mío, nosotros en realidad hemos descendimos al principio a comprar alimento, aconteció que cuando llegamos al mesón, abrimos nuestros costales, aquí el dinero de cada uno de nosotros, hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar. ¿Qué dice el 23? Y les respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios
y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón con ellos. La pregunta es, si Dios es nuestro Señor, si Dios es nuestro Maestro, si yo soy mayordomo de Dios, yo actúo con la misma espiritualidad, gracia y perdón con la que Dios actúa. Porque el mayordomo, se sobreentiende que aquí el mayordomo era egipcio, no conocía sino a ídolos, ¿no? Sin embargo, él dice, paz a vosotros, empieza con la palabra paz a vosotros, o sea, tranquilo, con la misma palabra con la que entró y se conectó Jesús con sus discípulos cuando resucitó, paz a vosotros. No temáis, las mismas palabras que dijo Jesús, vuestro Dios, y el Dios de vuestros padres, dice, os dio tesoros en vuestros costales, yo recibí, ¿ok? Pero mira lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque este mayordomo actúa con las mismas enfoque con que la dirige su jefe, que sería José, ¿no? Dice, vuestro Dios, mira, él hizo eso, ¿no? Si yo soy mayordomo de Dios, si yo soy su mayordomo, y cuando me enfrento a algo en nuestro alrededor, ¿cómo actúo? ¿Cuál es mi respuesta a esa situación? ¿Actúo como actúa el mundo o actúo conforme a lo que Dios me dice que yo debo actuar? Eran los dos aportes, hermano. Viendo. Me recordó dos cosas así rapiditas. Salmo 23, claro, ¿verdad? Luego es mi pastor y luego aderezas, ¿qué? Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Wow. Y 1 Corintios 4, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Calificar, ¿verdad? Calificar para ser el mayordomo. Es el sacerdocio, es el sacerdocio de nosotros. O sea, el mayordomo es la sombra de nosotros, del sacerdocio. Bien. ¿Qué más? Iván, Gerson, Alex, Andy. ¿Quedaron atónitos o están durmiendo? Las damas respetuosas están esperando que los varones actúen. Ahí está Gerson. Qué raro que el hermanito Gerson no está calladito. No, ahí viene ya Gerson. Ya Adelante, viene. Gerson. Sí, hermano. Buenas noches. Hay algo aquí. Bueno, yo siempre lo llevo es a lo natural, a lo que yo he vivido como cristiano. A veces lo incierto que nosotros desconocemos, Dios nos lo hace ver después y nos damos cuenta de que, wow, era lo mejor, pero vivimos cosas humanamente, ¿no? Fuertes, sean emocionales, sentimentales, económicas, de salud. Pero, por ejemplo, aquí hay un episodio que me gusta mucho en el verso 18. Y a veces nuestros temores, nuestro temor, nuestro miedo, nuestra forma de pensar, porque pensamos mucho y actuamos menos. Y pensamos demasiado qué será el mañana, el pasado, el más tarde, la hora, el después. Y me lleva mucho a esa parte donde dice el Señor, no os afanéis, ¿por qué vas a comer? ¿Por qué van a vestir? Pero esta parte aquí en el 18, estos hombres hacían conjeturas, hacían ideas, tomaban ideas y no sabían de por qué José, su hermano, los llevaba allá. Permítame leer el 18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue de la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos.
Y claro, el único que sabía de verdad la circunstancia de lo que iba a pasar era José, porque en el 16 lo dice, ¿no? Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepararla. O sea, imaginémonos nada más la emoción de este hombre ver a su hermano de sangre, que de una vez mandó a preparar una buena cena para sentarse con su familia, para compartir con sus hermanos, para olvidar lo malo que él pasó para saber que era un propósito de Dios. Y estaba tan agradecido José por este banquete, ¿no? Por este banquete tan grande que le estaba haciendo a sus hermanos, pues habían cumplido, ¿no? Habían cumplido de traer a su hermano menor Benjamín. Y estos hombres comerán conmigo al mediodía. Se lo dijo al mayordomo, se lo dijo a su mano derecha. Yo me imagino este mayordomo también alegre, ¿no? Por su amo, viendo que su sonrisa, sus ojos brillar, porque yo me he llevado estos días a compartir con mi papá, con mis hermanos, con mi madre, con mis sobrinos. Esos somos muchísimos, nosotros somos bastantes. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa grande, porque de mi mamá no hay mesa sino el piso, y nos sentamos a comer esos 10 que habíamos ahí, yo sentí alegría, yo sentí mucha alegría de escuchar al uno, escuchar al otro, y veo acá en José esa alegría al ver a su hermano y compartir con sus hermanos un alimento, pero nosotros a veces desconocemos cuando vamos a la casa de un hermano, qué es lo que quiere Dios decirnos. En estos días, bueno, yo pedí oración para conseguirle el dinero para el pasaje de mi esposa, bajo todas las circunstancias que estaba viviendo. Y yo decía, ¿cómo hago? ¿A quién acudo? Y de pronto apareció un hermano del Tigrillo, un ministro de allá del Tigrillo, el hermano Navas. Del Tigrito se llama el Tigrito, eso es por allá lejos. Y ese hermano me hizo recordar algo tan bonito hace 6 años, cuando me dijo, hermano Gerson, yo llegué a su casa con el hermano Priscilla y usted nos atendió también, hermano, con alimentos, con agua, con jugo, nos sirvió muchísimo. O sea, lo que hermano, yo le voy a colaborar, yo le voy a prestar ese dinero para que su esposa regrese a casa. Hermano, eso es una alegría que la puedo expresar, pero no puedo contarla porque yo soy el que la siento. Y me imagino a José viendo a su hermano de tantos años, quién sabe qué edad tenía, que no lo veía, hijo de su propia madre. Y fue bonito ver que su hermano José, bueno, en este caso no guardó odio ni nada, sino que hizo un banquete, hermano. Hizo un banquete para compartir, para expresar su amor, para expresar su miedo, para expresar su tristeza, para cuánto y compartir con ellos. Así fue Jesús en el momento de la cena. ¿Cuánto he deseado estar con vosotros? ¿Cuánto? Y así lo hacemos los días domingos, que mañana es domingo, para recordar eso, ¿no? Y me parece impresionante el 17, el 16, el 17 y el 18 con el que yo comencé. Y el 17 dice, e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Hermano, la casa, la familia, lo que uno cuida, lo que uno cela, no cualquiera debe de entrar a casa. Para el mayordomo eran extraños, pero para José no. Y eso a veces, expresar, ¿no? O sea, oye, ¿por qué Gerson metió a ese borracho para la casa? ¿Por qué Gerson le está hablando a ese malandro? ¿Por qué Gerson se mete para allá? ¿Por qué Gerson le habla a aquel, le habla a otro? Porque no soy yo, hermano. Ese Cristo en mi vida mostrando lo que Él hace por cada uno de nosotros. Y José no le importó nada del pasado, hermano. Quiso compartir con sus hermanos.
Eso es lo que quiero expresar, hermano. ¿Me gustan esos 3 pasajes? Bueno, mis amaditos, yo tengo aquí un pequeño comentario. Dice el versículo 26, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Dice el versículo 28, y se inclinaron e hicieron reverencia. Si nos vamos al capítulo 37, ¿verdad? Donde dice, ellos mismos, estos que en 2 veces aquí se inclinaron ante José. En el capítulo 37 ellos dicen, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Decía, aparte de que le aborrecieron aún más. Y aquí están, ¿verdad? 3 doritos más, como sale por ahí. 3 doritos más tarde, vemos a estos hermanos asustados, inclinándose hasta tierra, porque estaban asustados. Ellos realmente ahí con todo lo que estaba pasando y con el corazón de José, y como ellos no lograban ni siquiera todavía entender, ¿verdad? Por qué estaba pasando todo esto. Y estaban asustados, porque incluso hicieron el comentario, ¿no será que nos quiere tender lazo? Dice el versículo 18, ¿no será que nos quieren tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros hijos? No, ellos todavía no entendían. Todo lo que había en el corazón de José y sus hermanos aún no lo entendían. Entonces vemos a esos hermanos que decían, nosotros no vamos, que tú nos vas a reinar sobre nosotros, que nosotros nos vamos a reinar de ti. Estás loco. Y aquí lo vemos en 2 oportunidades diciendo que se inclinaron a esta tierra delante de José, asustados. Repito, aquí los hermanos no sabían lo que estaba pasando en el corazón de José. Maravilloso por José, ¿verdad? Porque vemos su bondad, su amor, y como decía el hermanito, pues hermanito Roberto, y lo vemos claramente expresado, pues ese amor, esa misericordia, ese perdón de Jesucristo a la sombra, en una sombra aquí en José, aún cuando quisieron matarlo, cuando lo vendieron, cuando lo mataron, aún con todo eso, pues vemos la sombra de Jesucristo en José, pero eso no lo entendían sus hermanos. Y eso me hace entender a mí hoy en día. Nosotros no podemos menospreciar, ni cuestionar, ni criticar, ni ver a nadie menos que nosotros, porque no sabemos qué va a pasar 3 doritos más tarde. No sabemos si ese hermano que hoy puedo estar cuestionando, mañana sea el que me está tendiendo la mano, mañana sea el que me está consolando, el que me está ayudando, el que me está apoyando. Aún por muy neófito que pueda ser un hermano, tenemos que abrazarlo de la misma manera como podemos abrazar un hermano maduro en la fe. ¿Entiendes? No podemos cuestionar a nadie porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y era como yo decía en un comentario sobre este mismo capítulo. No podemos escupir para arriba porque la saliva nos puede caer en la cara. Ese es mi comentario. Hermano, un comentario aquí rapidito, con mi permiso, hermano Roberto. Dice el 18, que leyó el hermano Gerson, dice, entonces que ellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, decían, por el dinero que fue vuelto la última vez, dice la última parte de ese versículo, para tendernos lazo y atacarnos, tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros años, ¿no? Y dice Job, capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esa es una profecía realmente de la esclavitud que iban a sufrir después, porque precisamente eso sucedió. Eso sucedió. Los atacaron, no reconocieron a José, los tomaron por siervos, los tomaron a ellos, tomaron a sus asnos por el temor, ¿no? Y lo segundo, me gusta mucho lo que dijo el hermano Gerson. Para el mayordomo, ellos son unos extraños, para José no. Para nosotros, cada persona que se cruza en nuestro camino es un extraño, para Jesús no. Nosotros somos sus mayordomos. Nosotros obedecemos lo que Él nos dice, ir y predicar el evangelio, yo voy. Porque para nosotros son unos extraños, pero para Él
No, era mi comentario. Excelente, los dos, Alex, Gerson, los tres, Joel, Iván, no se tuvo que ir Nelly, y se pidió que de emergencia. Bueno, ya, ahora sí, ya nos pasamos. Muchas gracias a todos. Si no hay otro comentario más, tremendamente bonito todo el estudio y creo que hemos aprendido bastante. Hermano, Hermano Roberto, dígame. en el versículo, o sea, el versículo 14, a mí me dio cuando dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Como Jacob dio toda su confianza y entregó todo, o sea, ya, él se confió en Dios, entregó todo. Y eso le encantó a Dios. Amén. Amén, amén. Muy bueno. Muy bien. Bueno, si no hay otra cosa, vamos a hacer la oración de cierre. Hermano Joel, ¿nos hace el favor? Muchas gracias a todos por su presencia, su atención. Nos vemos próximo sábado, mismo canal, misma hora. Muy bien.